Vamos entonces saludando a Manuel David, que ya se conectó por ahí, y la hermana, y a todos los que nos han estado acompañando. Gracias. Muy bien, entonces pasamos a presentar a nuestros expositores de hoy. De verdad, qué lujo tenerles a los dos, es una alegría. Con mucho cariño les presento a la hermana Joyce Smith Gutiérrez, religiosa de la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de las Misericordias. Es especialista en estudios bíblicos de la Uniclaretiana y también teóloga de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro. Vamos a abordar hoy prácticamente parte de lo que ella ha profundizado y ha estudiado. Entonces es un honor también, ¿verdad?, el tenerla acá. Y también a nuestro hermano y compañero de camino, Manuel David Gómez Erazo, licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas, candidato al doctorado en Filosofía y magíster en Teología. Tiene su corazoncito también en la Uniclaretiana, pero ahora está en la Universidad Luis Amigó como docente, así que lo tenemos ahí. También está acompañando este departamento de maestrías, ¿verdad? Sí, la maestría en estudios teológicos contemporáneos. Maestría en estudios teológicos contemporáneos. Entonces vean que aquí los tenemos a ellos con muchísima alegría, y el texto de Sara y Agar es el que nos van a ayudar a profundizar, a tener otro tipo de mirada para crear entornos seguros. Sin más, bienvenidos, bienvenida, y bienvenidas a todas las que hoy nos acompañan. Así que disfrutemos de esta mañana y sigamos creciendo en esta mirada más amplia hacia la construcción del reino de Dios. Bueno, un saludo para ustedes. Muchísimas gracias por tenernos en la cuenta en esta semana bíblica en el ISCREP y la posibilidad que tenemos de compartir justamente en estos espacios. Valdría la pena señalar que pues este trabajo que vamos a compartir en la mañana de hoy es de la entera creatividad de la hermana Joyce Smith. Tuve la oportunidad de compartir, digamos, la experiencia de investigación, una investigación porque justamente eso fue, Joyce, yo creo que se debe acordar que fueron una serie de intuiciones pensando por dónde meternos, dónde pensar el texto, por dónde están los contextos, y la verdad es que pues el texto bíblico dice muchas cosas, pero la palabra definitiva debe tenerla la comunidad, y en este caso es una comunidad muy bella de tradición y de raigambre afrodescendiente, en la que Joyce vive y acompaña permanentemente. Yo le doy la palabra a ella para que nos cuente algo de ese contexto y después darle un poquito la palabra a Agar para que nos leamos en ella un poco a partir de las tradiciones que están contenidas en el Testamento judío. Para que yo gracias, con la experiencia. Gracias, profe Manuel. Bueno, entonces muchísimas gracias por la invitación, de verdad que sí. Y yo vivo y presto mi servicio evangelizador en un lugar que se llama Livingston, del departamento de Izabal, en Guatemala. Livingston es conocida como la UGA, la tierra de Dios, y es el asentamiento negro de Guatemala. La cultura que tenemos aquí es la cultura afrogarífuna. Entonces, nuestros hermanos claretianos durante mucho tiempo estuvieron acompañando esta tierra de Dios, y aquí sembraron semillas de evangelio por todas partes, sin lugar a dudas. Entonces, este pueblo que acompaño, por gracia de Dios, es un pueblo que no fue un pueblo esclavo. Es un pueblo con ansias de libertad. Ellos se consideran a sí mismos como la primera cultura afroindígena, porque es una cultura de mezcla del pueblo negro cimarrón con la cultura arhuaca, con los indígenas arhuacos. Esta cultura se establece en las islas de Roatán, en Honduras, e inmediatamente llegan allí los colonizadores y los sacan de sus tierras, digamos, de alguna manera. Muchos de ellos escapan y van en búsqueda de una nueva tierra. Se quieren consolidar como pueblo, y ellos llegan, o se admiran cuando llegan a las orillas de este Livingston.
y entonces le llaman la Buga la tierra de Dios. Es el lugar donde se encuentran con ese Dios al que ellos reconocen como Bungiyu, ese Dios que les da una nueva tierra, un nuevo comienzo, un nuevo inicio, un lugar donde vivir. Y también es un espacio que está colmado de sacrificios, porque no todos llegaron, no todos los que venían en esos barcos lograron llegar a estas costas de Livingstone. Entonces, digamos que en esa realidad del pueblo afrogarífuna, reconociendo que en el texto de Génesis 16, 1:16, encontramos esa figura de Agar, una mujer negra, una mujer afro, y porque cuando les presentamos, yo me voy a adelantar un poquito, el profesor Manuel me va a tener que detener porque yo hablo como lora, y es que cuando les presentamos el pueblo del texto, ellos decían, siempre nos hemos leído el texto desde los blancos, entre comillas, desde los blancos, pero nunca habíamos encontrado que como cultura negra, pues digamos las personas con las que yo comparto, me imagino que la cultura afrogarífuna ha hecho otros procesos de reflexión en otros espacios, pero el pueblo con el que comparto decía, no nos hemos visto como pueblo, como raza negra en la palabra. Siempre nos han leído la Biblia desde los blancos. Entonces, cuando encontramos el texto de Agar, cuando lo vemos, ellos se emocionan, se entusiasman y logramos ver allí, en esta figura de Agar, una mujer que le da nombre a Dios, también este pueblo que le da un nombre a Dios, una mujer que, digamos que es el inicio de un pueblo y de esta cultura que también se establece para formarse como pueblo en estas tierras de Livingstone. Entonces, como en ese contexto, en esa dinámica de leer la cultura afro en la palabra, es donde nace este proceso de investigación, de que ellos se puedan ver reflejados en la palabra. Digamos que es desde allí y desde un proceso también de marginalidad, porque el pueblo afrogarífuna, como les digo, este es un asentamiento negro, el único asentamiento, el asentamiento más grande, porque ellos se han ido extendiendo, pero este es el lugar centro de la cultura garífuna, ha sido una cultura marginada, a nivel político, a nivel social, a nivel económico, a veces se les utiliza solo como unas presencias para mostrar su cultura, pero no de valoración. Y digamos que en eso también cayó la iglesia, dolorosamente en algún momento, y todavía lo experimentamos. La iglesia les vio con muchísimo temor, les vio con recelo, y de pronto sus manifestaciones culturales y religiosas, su espiritualidad ancestral fue vista como brujería. Entonces este pueblo sufre eso y es aislado y se intenta que piensen y se les colonice desde esta forma de ver nuestra experiencia de fe. Entonces desde allí surge y nace esta investigación de un amor profundo a este pueblo y de que ellos se puedan ver en la palabra. Profe Manuel. Bueno, y justamente por todos esos contextos que nos acaba de compartir Joyce, que vive precisamente en el campo misionero, pues pensamos que es necesario traer los textos de Agar, a pesar de que escogimos solo uno, y Joyce hizo una elección hermenéutica sobre las dos tradiciones, pues conociendo y viviendo de primera mano en su contexto comunitario. Sí nos parece que es necesario pues empezar con la lectura de estos textos para que ustedes allá, cada uno en sus casas, también sigan los mismos textos en sus versiones, porque en últimas, pues ese es nuestro gran horizonte de sentido. Ahorita, como bien lo dijo Joyce, pues es leer la Biblia desde, esa palabra desde, que es la que nos marca el horizonte hermenéutico, pues sería necesario pues ponerla sobre la mesa. Para ello vamos a leer las dos tradiciones, son muy cortas. Una está contenida en Génesis 16 y la otra está contenida en Génesis 21. Voy a proceder con la lectura de Génesis 16. Génesis 16 desde el verso 1 al 16. Génesis 16, 16. Lo voy a leer en la traducción de la Nueva Biblia Española. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Y Sarai dijo a Abraham: el Señor no me deja tener hijos. Llégate a mi sierva a ver si ella me da hijos. Abraham aceptó la propuesta. A los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Él se llegó a Agar y ella concibió, y al verse encinta le perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava, y ella, al verse encinta, me pierde el respeto. Sea el Señor nuestro juez. Abraham dijo a Sarai:
De tu esclava dispones tú, trátala como mejor te parezca. Sarai la maltrató tanto que ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a la fuente del desierto, la fuente del camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella le respondió: vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo: vuélvete a tu señora y sométete a ella. Y el ángel del Señor añadió: haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor concluyó: mira, estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor te ha escuchado en esta aflicción. Será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, y vivirá separado de sus hermanos. Agar invocó el nombre del Señor que le había hablado. Tú eres Dios que me ve, diciéndose: he visto al que me ve. Por eso se llama aquel pozo el pozo del que vive y me ve, y está entre Cades y Bared. Agar dio a luz a su hijo, a un hijo Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces tomamos ahorita en la tradición que aparece en Génesis 21 del 1 al 20. Yahvé visitó a Sara como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sara lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso al hijo que le había nacido y que le trajo Sara el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días como se lo había mandado Dios. Abraham era de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Vio Sara al hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, y dijo a Abraham: despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, por Isaac. Sintiólo mucho Abraham por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham: no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. En todo lo que te dice Sara, hazle caso, pues aunque por Isaac llevara tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación, por ser descendiente tuyo. Levantóse pues Abraham de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió. Ella se fue y anduvo por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver morir al niño. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. Oyó Dios la voz del chico, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico desde donde está, arriba. Levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de ella, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico, que se hizo mayor y vivía en el desierto, y llegó a ser gran arquero. Vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Bueno, muy bien. Entonces, con base en estas dos tradiciones que ya acabamos de escuchar, se hace una opción por la primera tradición, por Génesis 16. Obviamente que, digamos, hay muchos asuntos que señalar, tenemos que hacer una selección de la información hallada y tenemos, digamos, que hacer un recorrido muy específico frente a los procesos de interpretación y más aún conectándonos pues con las conferencias que hemos escuchado, que a propósito pues un saludo también para Elizabeth Gareca, una gran amiga desde hace mucho tiempo, y para nuestra maestra Violeta Rocha, que la queremos tanto, que está conectada también acá, que tuvimos la oportunidad de escucharla en la mañana de ayer. Y siguiendo justamente la reflexión, pensábamos, bueno, pues miremos cómo se ha hecho una experiencia
experiencia a partir de la lectura bíblica y, digamos, viendo otras dimensiones que se pueden tener en la cuenta a propósito del cuidado. Porque el texto de Agar, pues, es un texto bastante persuasivo y estábamos pensando, bueno, cómo pensar precisamente esas categorías de trabajo en un contexto tan específico como el de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Livingston, a partir de esos dos elementos o esas dos categorías fundamentales de nuestro análisis desde una lectura bíblica en contexto. Hablábamos de la espiritualidad ancestral y de la formación bíblica en estas personas, tal como lo estaba planteando hace un rato Joyce. En ese territorio, leyendo la Biblia, más que leer la Biblia para ese territorio. Desde ahí hacíamos algunas precisiones de orden metodológico, comprendiendo el contexto y comprendiendo, digamos, la intención que teníamos con este tipo de lectura bíblica. Y para ello nos planteamos algunos asuntos para que los tengamos en la cuenta y también para replicar las experiencias desde los asuntos metodológicos. Primero, tener un punto de partida. Decía Joyce hace un rato, estamos en un territorio muy distinto y por lo tanto se nos hace necesario pensar un nuevo paradigma teológico. En este caso nos basamos en los presupuestos de Juan José Tamayo, quien desarrolla en su famoso texto El Nuevo Paradigma Teológico en el año 2004, desarrolla algunos elementos para tener en la cuenta a la hora de pensar este nuevo paradigma teológico en el que claramente vive esta comunidad y también tiene su experiencia misionera Joyce. Por otro lado, una teoría y un concepto con Kimberly Crenshaw, quien habló por primera vez de interseccionalidad desde la teoría crítica de la raza, un asunto bastante interesante que Joyce ya lo mencionó en más de una ocasión, comprendiendo el contexto de su misión congregacional, pero por otro lado es un concepto que también lo vemos en Agar. Dentro de un rato vamos a profundizar en él, porque no es solamente Agar la esclava, es que ahí también hay otros asuntos que nos llevan a pensar en el siguiente punto metodológico con José María Vigil. En este caso van a ser dos claretianos quienes nos van a plantear un camino. Primero, el punto de partida. Ya sabemos muy bien que la teología latinoamericana de la liberación y Gustavo Gutiérrez nos habló del pobre como punto de partida. Sin embargo, Gonzalo de la Torre se refiere al empobrecido, o sea, quien volvieron pobre. Y de ahí en adelante, pues muchas otras teorías nos hablan desde los paradigmas de la crítica colonial del subalterno, nos hablan del abyecto. Hoy en día el Papa Francisco habla de la cultura del descarte para poder ir luego a una cultura del encuentro. En este caso, nos dice José María Vigil, pero es que no es cualquier pobre. Estamos hablando del pobre por la injusticia, o sea, el injusticiado como punto de partida. Y a partir de ahí, pues Gonzalo de la Torre nos hace herederos de un gran método de interpretación bíblica que creemos que es necesario divulgar cada vez más, que es el método de la matriz social triádica, que es un método que justamente ha emergido de los contextos de la realidad en la que se ha llevado a cabo la misión claretiana, llevando justamente una lectura bíblica a partir de los marcos de las culturas. Gonzalo a esto le ha hecho unos aportes de orden neuroantropológico, de orden bíblico y arqueológico, que en un rato se los vamos a compartir. Es el método de la matriz social triádica y también, digamos, las construcciones exegéticas que históricamente nos había compartido, especialmente desde el año 2003, una doctora en teología muy querida para nosotros, dominicana, que vive en este momento, creo que en Puerto Rico. Ella hace una aproximación desde el método narrativo a los textos de Agar, a todos los textos y a las otras tradiciones que en la Biblia nos hablan de ella. Ella es Rita María Ceballos. Les recomiendo mucho, si tienen a la mano, su tesis doctoral, porque ella ahí hace tremenda justicia, aborda muchas perspectivas teóricas para poder vislumbrar el rostro de Agar con los elementos que se propician dentro de él en el texto en cuanto tal como lo tenemos a la mano. Entonces, aunando todos estos esfuerzos, vale la pena pensar justamente en la misma secuencia metodológica que se llevó a cabo en la investigación. Ese punto de partida que es un rostro concreto. O sea, absolutamente nadie puede leer los textos en el vacío de la cultura ni en el vacío de la existencia. Todos leemos los textos donde nos encontramos y a partir de ahí nos leemos a nosotros mismos y nos leemos en el texto. O sea, la obra se acaba o se profundiza con la interpretación y el
el lugar del lector, que eso es muy importante en la hermenéutica bíblica latinoamericana. No es tanto lo que el texto dice, sino cómo el lector se ve en la obra y es capaz de captarse dentro de ella. Entonces ahí pensamos ese rostro que por la injusticia puede ser un rostro empobrecido, o sea, una persona que por su condición, por su situación de vida, tiene una experiencia de injusticia, una experiencia de dolor, una experiencia de sufrimiento. Por lo tanto, desde ahí pueden emerger diversas hermenéuticas que los misioneros claretianos y también el movimiento bíblico latinoamericano en el ámbito general ha llamado la hermenéutica específica. O sea, partimos de una hermenéutica general, pero ¿cómo lo lee específicamente un rostro? Un rostro de mujer, un rostro de niño, un rostro de niña, un rostro de indígena, un rostro de otra religión, desde su misma situación, desde los diversos ángulos de exclusión que posee sus cuerpos, pues pueden hacer una lectura muy específica del texto. Y en este caso es una mujer, ¿sí? Es Agar, desde el lugar donde lo vamos a leer. Y también, entendiendo el contexto que mencionaba Joyce, pues es un texto que se va a leer en un contexto afrogarífuna, o sea, de personas que son afrodescendientes y desde su realidad racial también van a leer el texto bíblico. Desde ahí valdría la pena mencionar de una manera muy rápida que todos esos rostros empobrecidos para poder hablar de hermenéuticas específicas. Particularmente nos gusta mucho, como lo dice Alberto Parra, lo ha dicho en más de una ocasión, pero me gusta la forma en la que está redactado en el texto de María del Socorro Vivas Albán en el año 2001. Dice Alberto Parra: la común inserción en los movimientos populares, en los barrios de periferia y en la reflexión metódica permitió hacer lucir nuestra propia conciencia acerca de la amplitud semántica de aquello que nombramos bajo el nombre entrañable de pobre, el carente en sentido económico, el subyugado en sentido cultural, el violentado en sentido político, el enfermo en sentido clínico, el iletrado en sentido educativo, el negro y el indígena en sentido étnico, el diferente en sentido sexual, el infectado en sentido epidemiológico, el huérfano y la abandonada en sentido familiar, la mujer victimizada en sentido de género, y de ahí en adelante múltiples rostros que nos exigen una presencia efectiva y especialmente pues desde un quehacer teológico que sea lo suficientemente práctico para que a partir de su proclamación, a partir de la proclamación de su mensaje, pues pueda de alguna manera generar un proceso de humanización. Si no, pues creeríamos, pues nuestro trabajo teológico se hace un trabajo de escritorio y pues poco podríamos ver el impacto que de ahí debería emerger, ¿no? Papa Francisco ha sido bastante insistente con los teólogos y con las teólogas en este sentido. Dejar la biblioteca y el escritorio para ir a donde está la gente, y esto se ha leído inclusive hasta de una manera incorrecta. El Papa Francisco no quiere que estudiamos, pero la verdad no. Lo que nos están diciendo es atender el contexto. Ya apareció por escrito a propósito de los mensajes para la Pontificia Academia de la Teología del Vaticano, ¿no? O sea, ya tenemos que empezar ya desde un llamado institucional a hacer unas teologías de orden contextual. Y también el punto de partida, pues nos lo dice nuestro maestro Gonzalo de la Torre, y lo dice muy claro. O sea, el punto de partida está en la persona que sufre, y no porque sean las opciones de la teología latinoamericana de la liberación y sean las opciones de Joyce o por ahí que pues alguna idea que uno pueda tener, no, es porque el mismo texto bíblico presenta su corazón ahí. Eso, así le llama Gonzalo, le dice llegar al corazón de la Biblia, llegar al corazón de Dios y por lo tanto verificar quién es el sujeto de esa misericordia. Y que Gonzalo sin titubeos dice: siempre es el explotado, el sin derechos, el marginado, el oprimido, el esclavizado, el alienado, que es deshumanizado y excluido por sus mismos hermanos, y por lo tanto todo contexto tiene una gran fuerza para producir víctimas, para producir sufrimiento, para producir dolor. Y sin embargo, pues nuestros contextos, inclusive de una perspectiva escatológica, nos dice esto no se puede quedar acá, ¿no? Pero es el mismo Jesús, o sea, Jesús lo dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, en aquel texto que el padre Claret exageró tanto, que gracias a Dios lo exageró, porque de ahí nace una misión precisamente. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a ungir y ya me ha enviado a dar la vida, me ha enviado a atender el sufrimiento de los pueblos. El mismo Jesús que dice: felices los que eligen ser pobres porque de esos Dios es rey. El mismo que dice: lo que hiciste con uno de esos pequeños lo hiciste conmigo. Y pues digamos una teología que no se afinque y que no se ponga desde estos ángulos, pues de alguna manera nos va a quedar incompleta en su asunto metodológico. Veíamos que Agar
se presenta también en esa misma perspectiva. Hay una serie de palabras, ¿no? Que para denominar la esclavitud, y llamaba mucho la atención cómo en Agar y también en los textos hebreos se presenta una diferencia de género en los términos empleados, pensando justamente en eso, cómo nuestros cuerpos albergan o interseccionan, ahí está el aporte de Kimberly Crenshaw, o sea, múltiples situaciones de dolor. En aquella situación que ella le tocó vivir, pues digamos, en un juicio, ella es abogada, pues nos cuenta la misma historia, que pues el asunto no era defender una mujer, era defender una mujer negra, o sea, digamos, y no solamente negra, tenía una serie de características que son propias e inherentes a su forma de estar en el mundo, y todas estas situaciones hacen que se complejice más el contexto en el que se encuentra la persona. Aquí nos llama la atención que el hebreo diferencia a la esclava del esclavo, y en más de una ocasión el texto del Génesis nos muestra juegos entre estas dos palabras. Asuntos que vemos también en el texto de Agar. El texto de Agar aparecen ambas palabras, en ambas tradiciones, aparecen ambas palabras para referirse a esclava, sifah y amah. Y nos llamaba mucho la atención la palabra amah, porque muy posiblemente tiene cierta connotación sexual, a pesar de que esta palabra luego termina también generalizándose para los esclavos totales dentro de una población. Esto pues según algunos datos arqueológicos. Y veíamos que Amar pues aparece 7 veces y 4 de ellas en Génesis 21, Sifá 29 veces y 6 veces en Génesis 16 y una vez en Génesis 25 refiriéndose a los descendientes de Agar. Claramente el empleo de las dos palabras en un solo cuerpo, que es el de Agar, pues son términos que hacen referencia claramente, digamos, a una mujer que se encuentra bajo la situación de su superior, que se encuentra oprimida, que es una víctima dentro de su contexto, y no solamente porque a veces solemos ver esto desde la perspectiva de un patriarcado, en este caso un patriarca varón, sino también en el caso de una matriarca, una mujer matriarca que también ejerce directamente una opresión sobre Agar en el relato. Estamos hablando de Sara. Entonces, nos damos cuenta que así como los cuerpos albergan múltiples situaciones de dolor, pues también los contextos presentan múltiples situaciones de donde emerge la opresión. Sería pues muy reductivo mirar la cosa solamente de una sola perspectiva, cuando a lo menos en el texto nos muestran múltiples formas de ejecutar esta opresión de parte de Sara, como ya lo escuchamos en el texto, e incluso de parte del mismo Abraham, que le dice, haga con ella lo que mejor le parezca, ¿sí? Porque no quiere ceder frente a la cuestión, o más bien cede de esa manera frente a la cuestión del juicio que le plantea Sara a Abraham, ¿no? Entonces, los mismos textos ya nos muestran el punto de partida que es múltiple. Miremos acá también otro asunto, que este asunto a mí me ha llamado la atención en varios lugares, y yo me decía lo mismo, en varios lugares donde el texto se ha leído, que se pasa por alto la procedencia de esta mujer. Es una egipcia. Y nuestras lecturas suelen ser tan racistas que nosotros decimos los egipcios, pero no nos damos cuenta que Egipto pues está ubicado en un continente africano. Y desde aquí muchas personas han hecho la lectura de Agar como una mujer no solamente extranjera, sino africana. Y como estamos hablando del norte de África, pues muy seguramente una mujer afro. O sea que esta mujer intersecciona no solamente su realidad de mujer, sino también su realidad como esclava, y además de esclava como extranjera, y además de extranjera como mujer afro. O sea que en el cuerpo de ella hay múltiples situaciones que se presentan. Y como bien sabemos dentro de la arqueología, pues hay esclavos nativos y hay esclavos que no eran nativos. Y los esclavos que no son nativos, pues suelen ser vistos con más desprecio que los esclavos que son nativos. Y si además de eso le agregamos una sociedad tan androcéntrica y patriarcal como estas, pues además de verla como una mujer extranjera, en este caso sería una mujer esclava, o sea, además se le desprecia por mujer, por esclava y por extranjera. O sea, hay más razones todavía para expulsar o para oprimir a Agar. Entonces pensémosla desde ahí, precisamente por eso yo decía al inicio, pues pensemos, digamos, nuestros amplios contextos de reflexión, no solamente dentro del texto, sino fuera de él. Estamos hablando de Agar como una mujer extranjera, africana y negra. Por lo tanto, desde ahí
pues se nos conjuntan una serie de elementos para pensar una hermenéutica afro. O sea, si esa persona, mire todos los elementos que hemos recogido, es víctima de la exclusión por el color de piel, se siente sometida a procesos de deshumanización y se le niega las posibilidades de habitación de la realidad desde sus lenguajes y su ancestralidad, pues estamos hablando de una hermenéutica hecha, como bien lo dijo Joyce, desde. ¿Sí? No es buscar, sino también leer desde esos contextos, ¿no? Esos contextos de producción de exclusión. Agar nos conjunta estos elementos perfectamente. Tengamos en la cuenta, me encanta esta frase de Pedro Gelabert: el problema de quienes usan indebidamente los textos bíblicos no es solo que no tomen el contexto de lo que se está diciendo, sino, lo que es peor, no tomen en la cuenta el contexto del corazón de Dios. Esto se enlaza perfectamente con lo que decía hace un rato Gonzalo de la Torre. O sea, hacia dónde debe mirar la hermenéutica bíblica, hacia dónde debe mirar el misionero, la misionera, pues mirar hacia donde Dios mira. Y ahí está el juego de palabras que hay entre Sara y Agar, entre Sara y Abraham, entre Agar y Sara, entre Dios y Agar. O sea, Dios mira a Agar y Agar es mirada por Dios y mira a Dios directamente. Es una situación bastante particular que se da en el testamento judío y en el caso del libro del Génesis. Agar habla directamente a Dios, Dios le habla directamente a Agar. Fíjense que siempre se hace a través de mediadores. En este caso es una mujer que logra comunicarse directamente con Dios. Ella es mirada por Dios. Entonces esos datos nos ubican. Profe David, también ahí me parece interesante es la manera como vemos, ¿no? O sea, cómo vemos, porque en el texto vemos que Sara y Abraham ven a Agar, pero la ven no como mujer, ¿sí? Ella es un objeto, es decir, para cumplir un objetivo de ser madre, ella es negra, ella es esclava, se les llama así, no se le llama por su nombre, ella no es persona para ellos. Quien la reconoce y ve más allá de su color de piel, ¿sí? Es Dios. Él sí la ve como es, como persona. Él logra ver en ella su cultura, lo que piensa, porque permite que ella lo llame, el que entre en diálogo. Entonces me parece muy interesante porque es como vemos, ¿no? Cuando usted hablaba de los empobrecidos, cuando decimos empobrecidos porque ya reconocemos la riqueza que se ha arrebatado. Me parece muy, muy interesante desde esa visión del texto. Claro, ahí nos llama la atención justamente de dónde proviene el nombre, ¿no? O sea, Abraham y Sara le dicen esclava, 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 pero el nombre de Agar va a aparecer en dos personas, bueno, en un personaje y en el narrador, ¿no? O sea, en la boca de Dios y en la boca del narrador, ¿sí? El dato es interesantísimo y de ahí yo hice, porque también miremos lo que dicen algunos comentaristas, ¿por qué el narrador llama a Agar por su nombre? Y algunos se atreven a decir pues que de alguna manera hay una simpatía del narrador, o sea, el texto de por sí ya tiene esa intencionalidad de generar una simpatía también por el personaje. Entonces aparece su nombre en Dios y en el narrador, los otros esclava, ¿no? Entonces el lugar desde donde miramos pues nos tiene que ir insinuando el camino del cuidado. Precisamente por ahí ya se va enmarcando nuestro método. El padre Gonzalo de la Torre le llama esto la matriz social triádica. En términos generales lo vamos a decir. O sea, Gonzalo de la Torre, durante todo su trabajo bíblico, él dice que los textos están escritos sobre el esquema exodal. Hasta ahí, interesante. Pero se vuelve más interesante cuando Gonzalo apunta a una reflexión que va más allá de lo bíblico y más allá de lo arqueológico, inclusive más allá de lo cultural, porque él dice, dentro de las culturas se da ese mismo proceso exodal. Sí, se da ese mismo proceso exodal. Pero él descubre que hay un dato que va más allá de las culturas y se encuentra inserto en el cerebro del ser humano. Ahí es donde está la intuición muy bella que hace Gonzalo de la Torre. Entonces él dice, tenemos una raíz en el cerebro reptílico instintivo, con unas tendencias instintivas. Él la llama unas tendencias de animalidad que albergan todo ser humano. Yo me atrevería a decir más que animalidad, de deshumanización, porque el animal tiene unas tendencias para poder garantizar la continuidad de su especie, pero que si no las efectúa, pues esa especie se muere. En el caso del ser humano,
también tienen las mismas tendencias, pero esas tendencias lo llevan a la deshumanización porque es capaz de volverlas norma y de ejecutarlas en razón de su propio placer. Ahí es donde se vuelve el detalle perverso. Muy seguramente en esta raíz del cerebro reptílico encontramos la raíz neuroanatómica de lo que teológicamente hemos llamado pecado y de lo que podemos llamar en el plano ético, en el plano psicológico, como el hecho del acaparamiento, el hecho del egoísmo, el hecho de la codicia. Todos los seres humanos lo tienen y como bien dice Gustavo Baena, piense de 100 acciones, ¿cuántas se piensa usted mismo? Y va a decir pues casi 99. Pero al mismo tiempo el ser humano tiene sus cortezas superiores del cerebro y en esas cortezas superiores del cerebro está justamente la potencia de la trascendencia, de la ética y de la conciencia. Desde ahí, nos dice Gonzalo, el esquema teológico de toda la Biblia es un éxodo, es un camino, es un salir de Egipto y pasar por el desierto para llegar a Israel y por lo tanto vemos el esquema como una clave hermenéutica global dentro de ese mismo texto bíblico. O sea, esa salida de Egipto, que son todas las tendencias del cerebro reptílico y el proyecto faraónico, un proyecto de Dios que es un llegar a Israel, o sea, todas las tendencias de humanización que tenemos albergadas en el mismo cerebro, que implica pasar por el desierto, o sea, por las opciones de la conciencia. Y aquí llegamos justamente al resumen de nuestro texto bíblico. Como ustedes pueden verlo, estas conclusiones que también sacaba Joyce dentro del texto del Génesis. Vemos por un lado qué significa salir de Egipto. Una mujer estéril, esclava, africana, extranjera, un patriarca y una matriarca que se imponen con suerte a su esclava, contra la esclava, una esclava que desea la libertad por su maternidad y hay una frase, de tu esclava dispones tú y trátala como mejor te parezca. O sea, hombres y mujeres que cuando no están transidos por la justicia reproducen el modelo social reinante y opresor contra la vida de las más débiles, ¿no? Al mismo tiempo, miren ustedes hacia dónde tiende el texto. Hay un punto final que es llegar a Israel. Se le hace a esta mujer una promesa, la misma promesa que se le hace a Abraham, se le hace a ella. Vas a tener una descendencia, ¿no? Al mismo tiempo, parte de la escucha, una aflicción de la madre, que el grito de la madre llega a Dios y Dios le hace una promesa. Y en el juego de las miradas, como bien lo decía Joyce, dice Agar, he visto al que me ve. Mire la transformación de las miradas de disponle tú a las miradas de Dios que ve y salva y libera. O sea, un Dios que habla y cuida directamente a la madre, de la matriarca Agar, nace un pueblo para la libertad y el cuidado. Pero aquí, como bien nos lo dice Gonzalo Latorres, miren las opciones, siempre teniendo en cuenta la semántica de la palabra y la sintaxis de las frases, miren las opciones. O sea, implicó pasar por el desierto. O sea, una mujer que escapó, no aguantó y escapó. Ella al pie de la fuente se encuentra con Dios y ahí viene la pregunta que tensa pasado y que tensa el futuro. Esclava de Sarai, Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La mujer le da razón de su dolor y le pide con valentía asumir la situación vivida. Ese es un pedacito del texto que es bastante problemático porque le dice Dios que vuelva donde Sara y vuelva a humillarse. Ese texto, pues esa escena está bastante estudiada. Simplemente es pensar dentro de las múltiples posibilidades, pues cómo pues Agar en últimas hasta termina desobedeciendo lo que Dios le dice, porque ella no regresa a donde Sara, ella regresa es a la casa de Abraham. Esto puede ser leído como una perspectiva también de reconciliación, donde Agar pasa de víctima a sobreviviente y se ven claramente las opciones de su conciencia. Tendemos a la esperanza de la libertad, tendemos al establecimiento de un cuidado que nos humaniza y por lo tanto queda absolutamente descalificado el esquema de ese proyecto faraónico que dice cómo se disponen de los cuerpos y cómo se disponen de las personas. Justamente desde ahí, pues vemos que hay una hermenéutica que claramente se hizo desde una perspectiva bíblica y latinoamericana, en este caso, desde un rostro específico como múltiples otros rostros, pero en este caso el rostro de una mujer afro que es capaz desde su propia cuenta encontrarse con ella misma para poder trazar un camino de reconciliación, un camino de salvación, de esperanza, de libertad y por lo tanto también de cuidado. Ahí con Joyce, ella nos va a seguir compartiendo estos asuntos también desde la aplicación hermenéutica del texto. Muchísimas gracias, profe Manuel. Yo quiero compartirles a la luz de esa riqueza que nos ha presentado el profe Manuel y es un poquito más de lo que es este Livingston. Livingston es pluriculturalidad e interculturalidad. Entonces, en Livingston, que es un asentamiento
afrogarífuna. También es un asentamiento, digamos que en estas tierras comenzaron a converger muchas culturas y entre ellas la cultura quechí, que son descendientes de nuestros mayas, digamos que la cultura más empobrecida, porque en Guatemala la riqueza es inmensa. Entonces están los cachiqueles, están otras culturas también descendientes de los mayas, pero digamos que los quechí son como los hijos pobres que nos quedaron y que se fueron yendo hacia la montaña y son los empobrecidos. Son los empobrecidos de esta nación guatemalteca. Y tenemos aquí lo que somos los mestizos, que aquí son conocidos como los ladinos, que también digamos que son una fuerza minoritaria, pero son los que se han encargado de ejercer poder sobre muchas realidades sociales, culturales y políticas en este Guatemala y sin lugar a duda también en Livingston. Y tenemos una fuerte presencia de la cultura hindú, que también hace vida aquí, que también acompaña este pueblo. En medio de esta realidad es donde vive el pueblo garífuna. Ellos llegan, se establecen en Livingston y cuando llegan se dan cuenta que aquí ya hay un pueblo que vive en la montaña. Es el pueblo de la selva y es el pueblo quechí. Comienza, digamos, una disputa territorial y una cuestión de defensa de la tierra, pero hoy en día estamos experimentando una realidad muy bonita, que es esa relación íntima, ese reconocimiento los unos de los otros, y lo hacemos también desde la experiencia de la fe. Quiero contarles de Livingston, o bueno, más de la cultura afrogarífuna, cuando hablamos de esta experiencia del cuidado en la iglesia y lo que escuchábamos en estos días, y me ha parecido de verdad muy interesante, pensarnos a la cultura afrogarífuna desde como personas negras han sido marginadas. Les decía, el pueblo negro cimarrón no fue un pueblo esclavo en el contexto histórico, fue un pueblo de buscar libertades, pero sí es un pueblo desplazado, con ansias de tierra, como se los decía hace un rato. Pero es un pueblo con manifestaciones religiosas muy interesantes, a lo que ellos llaman su religiosidad, a lo que ellos llaman su espiritualidad ancestral, esta conexión íntima con los ancestros, con aquellos que ya han muerto y con lo que ellos tienen una conexión profunda. Y hacen unos ritos celebrativos hermosísimos. El garífuna logró hacer ese proceso de ver en la religión católica, lo voy a plantear desde nuestra religión católica, cómo eso no reñía con la experiencia que ellos tienen de la espiritualidad ancestral, de que hay una vida después de la muerte y que esa vida es en Dios y que nuestros ancestros nos acompañan y nos siguen orientando. Sin embargo, en los inicios y hoy todavía hay unas esquirlas y unas secuelas de ese pensamiento. La Iglesia Católica le costó mucho entrar en la aceptación de la espiritualidad ancestral y comenzó a ver estas manifestaciones del pueblo garífuna como una amenaza. Al pueblo garífuna le ha tocado luchar mucho por posicionar la manera como ve a Dios, como entiende a Dios, como comprende a Dios, cómo se relaciona con Dios. Y la Iglesia y muchos vieron en esto, se los decía ahorita, manifestaciones de brujería, digamos que esas expresiones del canto, el baile, en la celebración, no fue muy significativa. Llega aquí a Livingston los padres claretianos y entonces le dan un puesto y le dicen a la comunidad garífuna que ellos de verdad tienen una experiencia maravillosa en sus manos y comienzan a valorar eso. Salen los padres claretianos y asume Livingston una vez más, digamos, el clero del Vicariato Apostólico de Izabal, que es un clero que solo tiene un sacerdote garífuna y el resto todos son de cultura ladina o indígena. Y les cuesta una vez más, aún siendo indígenas, aceptar toda esta experiencia. Y aquí lo voy a decir a manera de crítica, esta es una región que experimenta el machismo desde la experiencia de la vida religiosa, desde la experiencia católica. Es un clero machista, no en su generalidad, pero sí la mayoría, y es una región machista. Es una región racista, porque todavía los negros en esa esquina, ellos que se queden allá, y los demás es otra cuestión. El negro es visto como una amenaza,
si es negro es ladrón, si es negra es prostituta, su manera de cómo se comporta, cómo se viste, cómo se relaciona. Y también digamos que le ha tocado a la comunidad garífuna hacer toda esa experiencia de darse un puesto desde cómo son, desde su color, sus colores, porque ellos son coloridos, desde sus colores, sus sonidos, sus expresiones, la manera como oran, la manera como se relacionan con Dios. Y comenzar a cambiar la mentalidad ha sido una tarea de años, en medio, les digo, de esta situación. Cuando comenzó la iglesia a hablar de sinodalidad, a nosotros nos llegó tarde esa experiencia en el vicariato. Solo en algunas partes se hicieron las reflexiones. Aquí, en esta tierra de Livingston, la sinodalidad no nos llegó, sino por un cartel que hay pegado en la parroquia. Y en eso quiero ser muy clara porque nuestra gente no ha podido disfrutarse que tiene un puesto, que tiene voz, especialmente la cultura garífuna y entre ellos la cultura maya quechua. Les cuento entonces, esa es como una parte de la historia. En el año de 1797 la comunidad garífuna fue deportada de Honduras, se los contaba al principio, y ellos comienzan a irse a muchos lugares y llegan a esta tierra y aquí se establecen. La cultura garífuna no es una cultura patriarcal, es una cultura matriarcal. De aquí la figura de Agar es tan importante para ellos. Cuando yo les dije que de Agar había nacido un pueblo, según Ceballos, ellos se fueron así, ¡buf! Eso les cayó hermosísimo. Lo otro, esta figura de Agar como la mujer que construye un pueblo, y aquí la mujer, las abuelas, las mamás, aquí todo el mundo es tía, todo el mundo es abuela. Una señora que vive en un barrio X, mientras sea garífuna y sea mayor, es abuela de todos los niños y es la abuela de todos los jóvenes garífunas. Y todos la van a reconocer como mamá y como abuela. Y si es de una edad entre los 40 y 50, es la tía de todos. Entonces es muy bonito porque la cultura garífuna es familia y eso surge a partir de cómo llegan a estas tierras y cómo inicia esta experiencia y a la luz de lo que les han pedido sus ancestros. Cuando ellos llevan a cabo sus ritos que es el chugú, que es donde se conectan con los ancestros siempre tienen un mensaje para crear comunidad. La invitación siempre será a valorarse, a quererse, a darse cuenta de que el otro existe, a ser mejores. O sea, siempre va a ser ese el mensaje. Y pues las realidades que ya aparezcan a nivel, los mensajes a nivel personal, que también ellos digamos que lo elevan un poquito y es muy bonito escucharlos. Entonces, profe David, ¿podemos seguir? Sí, pasamos eso. Bueno, eso también hace parte un poquitico de lo que les comentaba ahorita. Los ritos de la espiritualidad ancestral, ellos tienen su propio rito y tienen su propio templo. Tienen el templo ancestral garífuna. Aquí en Livingston tenemos 2 templos. En los templos se llevan a cabo las oraciones y los ritos propios en su lengua materna, ¿cierto? Que es la lengua garífuna. Ellos tienen su propia lengua, tienen sus propios cantos y sus ritos están muy desde la dinámica de lo ancestral, de invocar a sus ancestros y que sus ancestros les den los mensajes que necesitan para la vida. Pero en el chugú no se desconecta de Dios. Ellos invocan el nombre de Dios, ellos buscan la presencia de Dios antes de y durante el rito. Entonces, para ellos, miren que para el garífuna no hay desconexión de esto. Quienes ven desconexión somos nosotros, pero para ellos hay una fuerte conexión también con la experiencia del Dios que nosotros conocemos y que ellos también logran percibir en su experiencia de fe. Profe Manuel, ¿podemos seguir? Esta es una celebración que ellos hacen. Bueno, Guarnieri nos va a decir o define que hay algunas expresiones y en eso quiero que tengamos, porque muchos llaman a la espiritualidad ancestral superstición. Para el garífuna no es superstición. Y eso ha hecho parte también de este proceso de marginación y de no aceptarles muchas veces dentro de la iglesia y de excluirles porque se cree que es eso, que ellos simplemente son personas que son supersticiosas. ¿Qué dice Guarnieri en esta experiencia? Todo acontecimiento debe ser interpretado como una señal de aquellos, nominativo para referirse a los espíritus ancestrales. Entonces, para el garífuna, un destello de luz, un sonido, la caída de un objeto, un accidente,
todo se configura como parte de un diálogo espiritual. Entonces, cuando ellos están en el churubú y llegan, digamos, en el momento los ancestros, y para darle su mensaje, entonces puede haber movimiento de algo, la persona a través de la cual se comunican los ancestros puede tener experiencias de visión, puede tener, se puede desmayar, puede comenzar a hablar de otra manera. Entonces, para ellos, sí, eso es lo que, digamos, le cuesta muchísimo a nuestra religión, ver allí el rostro de Dios o la presencia de Dios en estas manifestaciones. Ante la espiritualidad propia de los pueblos, la Iglesia Católica se experimenta llamada a descubrir y valorar en ella las manifestaciones del Espíritu y del misterio de la Encarnación, y lo hace a través de la acción pastoral. Hace 34 años nosotros llegamos aquí como comunidad religiosa y ya estaban los padres claretianos. Digamos que fue una experiencia o un tiempo de florecimiento a nivel pastoral, porque fue la comprensión de la cultura, la comprensión de la espiritualidad ancestral, y hoy en día el Garífuna a fuerza se ha hecho un espacio dentro del Vicariato Apostólico de Izabal, dando a conocer su espiritualidad, dando a conocer su cercanía a la experiencia de la Iglesia y cómo hay una profunda relación entre la espiritualidad ancestral y nuestra manera como concebimos nuestra propia experiencia de religión católica. Esto ha sido a pulso y a pesar de los recelos, digamos que el Vicariato Apostólico les ha ido abriendo espacio, al igual que en la Iglesia pues, de Guatemala. En Honduras es mucho más fuerte y la presencia es mucho más significativa y hay mucha más comprensión porque no está todavía, bueno, sí se vive, pero no tan enmarcado este proceso, digamos, de ustedes allá y nosotros aquí, ustedes sus cosas y nosotros aquí. A la luz del texto de Agar, cuando se los presentamos a la comunidad, como se los decía al inicio, ellos decían, podemos leer la palabra desde nosotros, desde nuestro color, porque siempre nos la han leído desde el contexto de los blancos. Pero también ellos dicen, Agar no está llamada, y lo digo porque hace poco tuvimos la experiencia volviendo a releer el texto con el círculo bíblico, y una de nuestras hermanas decía, Agar no solo es madre de un pueblo, y después lo leía en un teólogo y decía, Agar es madre de todos los pueblos que son marginados como lo hemos sido nosotros en este vicariato. Para mí eso es una expresión del espíritu, porque de verdad ellos han trascendido el texto para seguirse viendo en él y para seguir viendo que esta realidad pluricultural, esta diversidad de Livingston da cabida para todos y que Agar representa libertad y no solo color de su piel, y que su espiritualidad tiene fuerza, así como también tiene fuerza la celebración de la tierra, el Mayehak que hacen los indígenas. Y ahora es muy bonito y muy común ver en una celebración del Mayehak indígena, en una adoración nocturna de los indígenas, una vigilia, ver que ellos invitan a hermanos garífunas a participar, o que durante la celebración eucarística del tercer domingo de cada mes, que solamente se hace en lengua quechí, van los hermanos garífunas a esa celebración eucarística, o que durante la celebración eucarística a las 10 de la mañana un domingo, que es garífuna, van los hermanos quechí, y es totalmente en lengua garífuna, y así ellos no comprendan lo que se está diciendo, digamos, en términos de, a la hora de la lectura del Evangelio, se vuelve una lengua universal, la espiritualidad y la cercanía. Entonces sí hay una aceptación de ellos como pueblo, creo que nos ha costado más como institución, lo confieso, me costó mucho al principio entender muchas cosas y yo fui la primera que puso la barrera, por eso cuando la investigación se dio, me tocó hacer un proceso de conversión a la luz de esta experiencia de la espiritualidad ancestral garífuna y de sus manifestaciones. Entonces, profe David, ¿cuáles son las necesidades que pudimos evidenciar en este proceso de investigación? Que el pueblo afrogarífuna necesita verse en la Biblia, seguirse viendo y leyendo desde la palabra de Dios, verse inmerso allí no solo con su color, sino con su realidad más íntima. Entonces, ese pueblo leído y contemplado en la palabra. Hay una necesidad de valoración y comprensión de la espiritualidad ancestral
en ellos mismos y en nosotros como pueblo ladino, en nosotros como institución, en nuestros sacerdotes y en nuestra vida consagrada, para poder abrazarlos sin miedo. Es miedo y uno le teme a lo que no conoce en realidad. Y vemos la necesidad de acompañamiento pastoral, no porque queramos imponer nuestra experiencia, sino eso, porque queremos crecer juntos. Y en eso de la sinodalidad creo que la expresión que hemos trillado hasta tal punto quizás de perderle su valor en ese caminar juntos. Yo no sé si me están escuchando, tengo un problema con el internet. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, profe Manuel, no sé si podemos avanzar a la siguiente. A veces se corta un poquito, pero vuelve y se retoma la señal. Sí, es que se bajó. Ese es un problema de esta tierrita nuestra. Con nuestra experiencia de la investigación, pues, profesor Manuel dice que yo me adelanté muchísimo, pero el Espíritu de Dios habla y lo primero que hicimos fue presentarles este texto de Agar a un grupo de mujeres afro. Y ahí donde ustedes ven esta fotografía, están haciendo un ejercicio que el profesor David un día me compartió una experiencia que había tenido y yo dije, la voy a replicar. Y entonces es colocarse la Biblia en el cuello e intentar ver diversas imágenes que están regadas por el espacio. Y fue muy bonito verlas y que después hacían la reflexión de cómo la palabra se convierte muchas veces en un peso y que ellas lo vieran reflejado en su cultura. A veces cuando se utiliza la palabra de Dios para marginarlos, giramos el mensaje, de verdad que sí. Y entonces marginamos desde la palabra su espiritualidad, marginamos desde la palabra la manera como se relacionan con Dios. Mientras Dios los ve, nosotros no logramos verlos. A veces solo nos centramos en su color, nos centramos en sus manifestaciones culturales que nos parecen escandalosas, muchas veces demasiado sexuadas, porque también eso a veces es una cosa para nosotros escandalosa, y no logramos verlos como personas, verlos capaces de Dios y Dios cercanos siempre a ellos. Entonces fue una experiencia muy bonita y allí surge esta propuesta del círculo bíblico Alas de la Palabra. Inicia como una propuesta afrogarífuna y entonces las que se reúnen son mujeres garífunas. Hicimos todas las experiencias, con ellas leímos el texto de Agar, ellos fueron los que más elementos me dieron, pues además de todos los teólogos que ya presentaba el profe David, pero llegó un día y ahorita estamos en esas y ellas llegaron con un montón de gente invitada y entonces cada garífuna trajo un quechí, otros trajeron capchiqueles, otros trajeron ladinos y ahora tenemos un círculo bíblico como de 18 personas de todas las culturas presentes aquí. Entonces ya a mí me daba risa y se volvió un reto porque entendí que no se trata de leerlo solo desde un color, sino que es que la Biblia no tiene, me van a perdonar, no tiene color. Esto es cuestión de cómo Dios nos ve y cómo si ellos logran ver a los otros y quieren hacerlos partes de esta propuesta, es porque entendieron que no solo quieren que sea leído desde la cultura garífuna, sino desde el ser humano, de este Dios que nos habla a todos y que no nos pone límites. Y para mí fue un golpe y fue un repensarme muchas cosas y fue retomar y sigue siendo un proceso de conversión en mi vida. Entonces, porque también tengo muchas estructuras, también tengo mucha manera de ver la cosa, lo antioqueño. Yo soy de apartado de Antioquia, de una mamá antioqueña, de una manera de rezar, de una manera de hacer cosas. Tengo toda la mentalidad conventual y romper todos esos esquemas ha sido complejo. Y ellos son los que me han educado y me han acompañado. Pues, toda la propuesta que hice para un color de piel, porque al principio fue para un color de piel, ellos me enseñaron que es simplemente humanidad y que Dios nos ve a todos. Entonces es cómo nos vemos y cómo nos ve Dios es lo más bonito que me ha podido pasar, digamos, desde esta experiencia. Entonces tenemos un círculo bíblico ampliado.
Y bueno, este es Livingston, esta es nuestra tierra y aquí está presente Agar. En cada reflexión, en cada experiencia, ustedes, ahí hay una foto donde hicimos un coro, se suponía que era un coro solo para que cantaran en garífuna, y allá está la señora Ladina, está el Kepchi, es hermosísimo, y uno dice, sí, Livingston es una tierra pluricultural, intercultural, donde Agar está presente y está presente Dios viéndonos. Entonces, esa es como mi compartir. Aquí está. Lo más sencillo posible. Bueno, entonces ahí vemos la experiencia y ya nos prestamos para ustedes y para el padre Freddy que nos acompaña en este momento para ya disponernos en la reflexión conjunta que pueda emerger a partir de estos datos y agradecidos con ustedes por darnos un espacio aquí en la Semana Bíblica. Y aquí seguimos entonces para escucharnos. Más bien, gracias de verdad por este regalo de seguirnos ampliando la mirada, de seguir invitándonos a ensanchar los corazones y sobre todo que nos quede esa palabra desde donde hacemos nuestras lecturas, desde donde nuestras interpretaciones y qué ilustrativo que la Biblia no se convierta en un peso, ¿verdad? Qué interesante a propósito de los entornos seguros, porque entonces se cumple lo que ya nos decían desde el primer día. No vamos a fomentar la cultura del cuidado solo con un protocolo, con normativas, con ponernos los límites. Es importante también generar esto, dinamismos, proximidades, intercambios, apertura. Todo esto es vital. Entonces,